Rocío Jurado tenía mucho amor que dar. En su segundo matrimonio decidió volver a ser madre por partida doble. Mami, ¿verdad que somos una familia? Entonces, ¿se me saltaron las lágrimas? Yo no soy una feminista desatada, o sea, estoy ahí. No, yo soy feminista, pero a mí eso del machismo, como a tu padre. Por favor, a ver, Marili. España pierde a la voz más poderosa, pero su carácter, su legado y su talento son cosas que jamás desaparecerán. Lo que te pasa es lo normal y lo natural. Ya, pero es que ya llevo unas semanitas llorando todo el rato. Ya, Estoy pero... súper sensible y recordar esto es como muy chocante, ¿no? Cada vez que además yo, esas imágenes es como que nunca prefiero verlas. Con 10 añitos, ¿tú sentías que algo pasaba? Sí, claro, evidentemente. O sea, el estar encerrados en el cuarto del fondo, del pasillo, el no dejarte tampoco pasar, como mucho secretismo, mucha gente en casa, entraban, salían y al final a ti te intentaban distraer, que tú sabías que te estaban distrayendo, pero bueno, al final tampoco quería investigar ni curiosear. El pasado 28 de julio de 2025 se vivió uno de los momentos más delicados y comentados de la televisión reciente. Durante una entrega especial del espacio veraniego conducido por Terelu Campos, la figura de Rocío Jurado fue el eje central de un homenaje que, lejos de ser un tributo respetuoso y completo, derivó en un episodio cargado de tensión, silencios incómodos y una oleada de emociones que culminaron con la ruptura emocional de Gloria Camila en pleno directo. Lo que en apariencia se planteaba como una celebración de la vida y legado de una de las artistas más importantes del panorama español, terminó transformándose en una encerrona mediática que dejó en evidencia muchas ausencias, contradicciones y heridas aún abiertas dentro del entorno familiar de la cantante. La emisión, ambientada en un formato alegre y distendido por tratarse de un programa de verano, fue dando paso poco a poco a un contenido mucho más intenso de lo esperado. Terelu Campos, quien lideraba la sección, comenzó a introducir fragmentos audiovisuales que hacían un repaso por la trayectoria de Rocío Jurado. Desde sus primeros pasos en la música hasta alcanzar la cima como una de las intérpretes más aclamadas tanto en España como en el extranjero, el relato estuvo salpicado de imágenes emotivas, testimonios de archivo y momentos icónicos que construyeron su figura como leyenda de la canción española. Se recordó su actuación en la Casa Blanca, su impacto como referente musical en los años 70 y su papel como mujer adelantada a su tiempo, que no temía lucir escotes provocadores ni alzar la voz en defensa de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI en una época donde el silencio era la norma y el riesgo personal, muy alto. Pero lo que parecía ser un relato redondo y sentido, pronto evidenció grietas difíciles de ignorar. En ningún momento se mencionó a Rocío Carrasco, su hija mayor fruto de su primer matrimonio con Pedro Carrasco. Tampoco se hizo referencia alguna a sus nietos Rocío Flores y David Flores, quienes llevan su sangre y representan una parte fundamental del legado de Jurado. Esta omisión flagrante no pasó desapercibida ni para la audiencia ni para los propios colaboradores, y mucho menos para los usuarios en redes sociales, que comenzaron a manifestar su incomodidad en tiempo real. Un tuit particularmente punzante que circuló con fuerza afirmaba: el 27 de julio pasará a la historia como el día en que Terelu Campos tragó su orgullo para invisibilizar a su hermana del alma, Rocío Carrasco, y entregarle todo el protagonismo a la hija menor del torero Ortega Cano. Ni una mención al primer marido, ni a los nietos. Por dinero se hace cualquier cosa, ¿verdad, Tere? Mientras tanto, en plató, Gloria Camila permanecía sentada, sin saber lo que estaba por llegar. En medio del homenaje, Terelu lanzó un bloque audiovisual que encendió todas las alarmas. Se trataba de una recopilación centrada exclusivamente en los aspectos más combativos y progresistas de Rocío Jurado, sus declaraciones contra el machismo, su defensa de las libertades individuales y su carácter rebelde. Se escuchaban frases como: «Yo no soy una feminista desquiciada, pero cuando hay que respaldar a las mujeres, lo hago sin dudar o tanto machismo me agobia, yo quiero igualdad, no imposición». Imágenes del artista enfrentándose a tabúes sociales, desafiando la censura con su vestuario y pronunciándose con valentía, fueron proyectadas sin previo aviso, mientras las cámaras enfocaban constantemente a Gloria, que intentaba mantener la compostura sin demasiado éxito. Fue un momento crítico. La selección del contenido no fue casual ni inocente. Con Gloria Camila presente, hija adoptiva de Rocío Jurado y Ortega Cano, la ausencia de Rocío Carrasco y sus hijos resultó aún más ruidosa. La reacción de Gloria fue inmediata. Al borde del llanto, con la voz quebrada y los ojos vidriosos, pronunció unas palabras que reflejaban el dolor acumulado. «Si mi madre pudiera ver esto, ¿qué pensaría?». Poco después, se rompió por completo. Las lágrimas comenzaron a caer y la tensión en el plató se hizo insoportable.
Para muchos espectadores, el homenaje perdió toda credibilidad en ese instante. Porque si se pretende honrar a una figura tan relevante como Rocío Jurado, no se puede hacer desde la parcialidad ni desde la conveniencia. No se puede construir un discurso selectivo que se adapte a los intereses del momento, borrando a familiares fundamentales de la ecuación. Hacerlo es deshonesto, y esa fue la sensación que se quedó flotando en el ambiente. A pesar del visible malestar, Terelú trató de restarle importancia al asunto. Y lo hizo, además, con una frase que fue ampliamente criticada en redes por su tono desafortunado y frívolo. El único sujetador que me importa es el mental, el que tú deberías haberte puesto para evitar que te hiciera esa pregunta. Lejos de aliviar la situación, ese comentario encendió aún más los ánimos, confirmando para muchos que todo había sido preparado con una intención clara de provocar una reacción en Gloria Camila, aprovechando su sensibilidad y su exposición emocional para generar un momento televisivo de alto impacto. Durante la esperada emisión del especial dedicado a Rocío Jurado, uno de los bloques que más atención generó fue el que abordó su segundo matrimonio con el torero José Ortega Cano. Un vínculo que, sin duda, marcó una etapa significativa en la vida de la cantante y que fue presentado con un enfoque cálido, casi idealizado, dentro de la narrativa general del programa. Se rememoró cómo, ya en una fase madura de su vida, tras alcanzar la cima como artista consagrada, Rocío decidió construir una nueva familia al lado del torero. Fue una decisión que trascendió lo convencional, pues no solo unió sus vidas en matrimonio, sino que ambos tomaron la determinación de adoptar a dos menores, a quienes criaron como propios, Gloria Camila y José Fernando. Aquel gesto, que fue profundamente humano y que dejó claro el carácter generoso y maternal de Jurado, fue tratado en el programa como si esa etapa fuera el único núcleo emocional legítimo dentro de la compleja biografía familiar del artista. Pero mientras el programa se esforzaba en resaltar esa narrativa amable, muchos espectadores notaron con incomodidad un vacío imposible de ignorar. El silencio absoluto sobre la historia anterior de Rocío Jurado, sobre su primer matrimonio con Pedro Carrasco y, sobre todo, sobre su hija biológica, Rocío Carrasco. Ni una imagen, ni una mención, ni una referencia simbólica que reconociera la existencia de un lazo tan evidente como el de una madre con su primogénita. La ausencia fue total. Y esa omisión no fue percibida como una simple decisión editorial o como una cuestión de tiempo limitado en televisión. Fue recibida, más bien, como una declaración implícita, una forma de marcar con subrayado lo que se pretendía silenciar. Porque en un especial supuestamente dedicado a recordar con honestidad y respeto la vida y obra de Rocío Jurado, borrar selectivamente fragmentos enteros de su biografía resulta, como poco, desleal con la verdad. Y para muchos, incluso, una afrenta directa a la memoria colectiva que, generación tras generación, ha seguido de cerca la trayectoria no solo profesional, sino también familiar, de la cantante. El tratamiento sesgado de la historia se volvió más evidente a medida que avanzaba la emisión. Cada secuencia que ensalzaba la figura de Ortega Cano como compañero de vida y padre ejemplar, cada intervención que elogiaba el papel de Gloria Camila como hija adorada y heredera emocional, contrastaba con el peso del silencio sobre el otro lado de la familia Jurado. Un silencio tan elocuente como incómodo. Y es que no se trataba de restar mérito ni cariño a la familia construida en su segunda etapa, sino de no cometer el error, tan común en los medios, de reducir la vida de una persona a lo que resulta más conveniente narrar en un determinado momento. Porque si hay algo que define la figura de Rocío Jurado, más allá de sus éxitos artísticos o de sus gestos de grandeza, es la complejidad de su historia personal. Una historia tejida de amor y distancia, de reconciliaciones frustradas, de vínculos rotos y de silencios que, en ocasiones, gritan más que las palabras. Al omitir por completo la existencia de Rocío Carrasco, el programa no solo hizo un ejercicio de desmemoria, sino también una apuesta por la parcialidad, renunciando a ofrecer una visión completa y auténtica de la mujer detrás del artista. Esta decisión editorial, cargada de intencionalidad, no tardó en generar un aluvión de reacciones en redes sociales. Cientos de usuarios, sorprendidos primero y enfadados después, comenzaron a expresar su indignación ante lo que consideraron una manipulación evidente del relato. El escándalo, rápidamente amplificado por plataformas como Twitter o TikTok, se convirtió en tema de conversación nacional. Las opiniones se dividieron, como era de esperarse, pero hubo una corriente mayoritaria que señaló el programa como una oportunidad desaprovechada. Una oportunidad para, por una vez, ofrecer un homenaje íntegro, valiente, sin filtros ni omisiones interesadas. Porque si algo ha aprendido la audiencia en los últimos años es a detectar cuando un contenido está construido para emocionar y cuando lo está para proteger intereses determinados. Muchos mostraron su solidaridad con Gloria Camila, quien rompió en llanto durante la emisión, afectada por la intensidad de los vídeos y la presión emocional que, sin previo aviso, cayó sobre ella.
Nadie duda del dolor legítimo que pudo experimentar en ese momento, ni del lugar real que ocupa en la historia familiar de Rocío Jurado. Pero lo que generó descontento no fue su protagonismo, sino que ese protagonismo se convirtiera en el único aceptado, en el único válido, mientras el resto era arrojado al olvido. Porque querer a una madre no debería implicar negar la existencia de sus otros hijos. Y honrar a una figura pública con la dimensión emocional de Rocío Jurado exige contar su vida entera, no solo las partes que resultan más cómodas de contar. Las críticas más duras no vinieron de detractores sin rostro, sino de personas que, durante años, han admirado profundamente al artista. Personas que conocen su trayectoria, que recuerdan sus entrevistas, sus conciertos, sus confesiones, sus lágrimas y sus silencios. Personas que saben que Rocío Jurado fue una mujer con luces y sombras, con decisiones difíciles, con etapas de felicidad y de profundo dolor. Ocultar esa complejidad no solo deshumaniza su figura, sino que traiciona el mensaje que ella misma quiso dejar en vida. El de una mujer que luchó por ser libre, por ser escuchada y por no dejarse encasillar. Por eso, lo que comenzó como un tributo prometedor se transformó rápidamente en una estrategia mediática con una intención evidente: construir una narrativa prefabricada que sirviera a determinados discursos, dejando fuera todo lo que pudiera generar conflicto, incomodidad o debate. Pero cuando se manipula la memoria, cuando se edita la verdad para acomodarla a intereses externos, se está cruzando una línea muy peligrosa. No solo se hiere a las personas directamente implicadas, sino también a una audiencia que merece respeto y profundidad. Una audiencia que no está dispuesta a tragar con versiones recortadas, a aceptar emociones manipuladas, a dejar que se reescriba la historia con silencios interesados. Porque si algo dejó claro esta emisión, es que hay quienes prefieren un relato controlado antes que una verdad dolorosa. Pero el público ya no es el mismo que hace 20 años. Hoy la gente analiza, compara, investiga y cuestiona. Y cuando detecta incoherencias, no se queda callada. Por eso, la reacción fue inmediata y masiva. No fue solo una defensa a Rocío Carrasco ni a su rama familiar, fue una defensa a la verdad, al derecho a conocer la historia completa, con sus luces y sus sombras. Fue una forma de decir basta a los homenajes selectivos, a los montajes edulcorados y a las omisiones estratégicas que pretenden moldear la memoria pública de una figura que fue, precisamente, tan admirada por su autenticidad y su valentía. En definitiva, lo que pudo ser un homenaje memorable, lleno de matices y humanidad, acabó convertido en una operación televisiva medida al milímetro, más interesada en reforzar ciertas posiciones mediáticas que en hacer justicia emocional. La figura de Rocío Jurado merecía algo mejor. Su historia, completa. Sus hijos, todos. Sus luces y también sus sombras. Gloria Camila merecía respeto, sí. Pero también lo merecía Rocío Carrasco. Y lo merecía Pedro Carrasco. Y lo merecen los nietos que también llevan su sangre. Porque cuando se juega con la memoria de quienes ya no pueden defenderse, lo mínimo que se espera es un relato honesto, valiente y justo. Y por eso, a quienes seguís aquí, escuchando y leyendo sin filtros, gracias. Gracias por no conformaros con lo que os quieren contar. Gracias por exigir profundidad, por valorar el contexto, por apostar por una verdad completa, aunque duela. Si este contenido te hace pensar, si te parece necesario que se cuenten las cosas con honestidad, puedes apoyar con un simple me gusta o suscribiéndote. Porque no cuesta nada, pero ayuda mucho a seguir haciendo lo que algunos prefieren silenciar. Seguimos. Porque contar la verdad, toda la verdad, no es un privilegio. Es una responsabilidad. ¿Realmente piensas que estás aportando algo positivo a la causa femenina? Yo diría que sí. Al final, se trata de equilibrar ideas, de equiparar conceptos que durante demasiado tiempo han estado descompensados. Es una cuestión de justicia. Y cuando le preguntaron a Rocío qué les debía a los homosexuales, su respuesta fue clara y emotiva: les debo un universo lleno de esperanza. Esa frase, tan sencilla como poderosa, resume mucho más que una opinión personal. Es una declaración de principios. Para Rocío, no existía distinción basada en la orientación sexual. Ni etiquetas, ni prejuicios. Para ella, eran personas. Personas valiosas. Amigos entrañables con una capacidad emocional extraordinaria, con una profundidad humana admirable. Soy pro-gay, dijo, sin temor y con una convicción desbordante. No hablaba de tolerancia como algo excepcional, sino como una norma de vida. En sus palabras había respeto, ternura y una comprensión que pocas veces se ve en el discurso público. No buscaba protagonismo ni validación. Simplemente, hablaba desde el corazón. Porque el amor y la aceptación, para ella, no eran una postura, eran un principio vital.
Y justo cuando parecía que podríamos quedarnos con ese mensaje de empatía y amplitud, el ambiente cambia de tono y se transforma en una escena televisiva cargada de ironías y contradicciones. Uno de los momentos más discutidos fue cuando, entre risas y frases para la posteridad, alguien soltó con descaro: «Yo no soy una feminista desatada. Estoy ahí, en el medio». Una frase que, lejos de ser un gesto de moderación, dejó entrever una enorme contradicción. Porque no se puede defender la equidad desde la tibieza, ni mucho menos disfrazar el machismo de moderación. Esa misma persona, aludiendo a un supuesto equilibrio, terminó elogiando actitudes patriarcales, justificándolas como si fueran expresiones legítimas de afecto. Y ahí estaba ella, Terelu Campos, tan hábil como cínica, moviéndose entre los recuerdos, las imágenes de archivo y las lágrimas ajenas, como si fueran fichas en un tablero de entretenimiento. Las cámaras enfocaban a Ortega Cano, sí, pero no como un acto de justicia o de equilibrio informativo, sino como parte de una estrategia televisiva calculada. Porque justo en ese momento, Gloria Camila estaba sentada en el plató, sin poder escapar, en el centro del huracán mediático, mientras la cadena sacaba a relucir vídeos que no tenían otro propósito más que el de provocarle. Y eso, más que televisión, fue una emboscada emocional. El objetivo era claro: conseguir una reacción, unas lágrimas, una respuesta que alimentara la narrativa. Y lo consiguieron. Gloria se quebró. Rompió a llorar, frente a millones de espectadores. Pero lo que muchos no sabían es que, detrás de esas lágrimas, no solo había dolor presente. También se escondía un pasado sin cerrar, una herida antigua que volvía a abrirse. Y como si todo esto no fuera suficiente, las redes sociales hicieron su trabajo, amplificando la polémica hasta convertirla en un fenómeno nacional. La conversación estalló, y no faltaron quienes salieron en defensa de Gloria, pero tampoco quienes alzaron la voz para denunciar lo que consideraron una manipulación descarada de los hechos. Varios usuarios, con lucidez y valentía, señalaron que el programa de Telecinco perdió una oportunidad única para rendir un homenaje genuino. En vez de ofrecer un relato honesto, se optó por una versión mutilada, desequilibrada, que daba protagonismo a unos mientras ignoraba por completo a otros. La historia de Rocío Carrasco, el vínculo con su padre Pedro Carrasco y toda una parte fundamental del legado de la familia Jurado fue borrada de un plumazo. Y eso, para muchos, fue un agravio imperdonable. No se puede construir un homenaje con silencios forzados ni con omisiones interesadas. Entretanto, en otro rincón de esta historia mediática, se escuchaba la voz entrecortada de Amador Moedano, anunciando que Rocío Jurado había dejado de respirar a las 5:15 de la madrugada. Murió como ella quería, rodeada de los suyos. Su voz, aquella que había conmovido a generaciones, se apagó para siempre. Y mientras España entera lloraba la pérdida de una de sus grandes leyendas, personalidades del arte, la política y la cultura se acercaban a la capilla ardiente para darle el último adiós. Y entre la multitud, Gloria volvía a derrumbarse. Porque revivir ese momento, recordar ese instante donde todo cambió, es algo que jamás se supera del todo. Ella misma lo confesó con la voz rota: «Estoy muy sensible, y ver estas imágenes me supera». No es solo nostalgia. Es un dolor que se reactiva cada vez que se evocan ciertos recuerdos. Y no importa cuántos años pasen. El vacío de una madre no se llena con nada. En su testimonio, Gloria relata cómo, con apenas 10 años, ya sentía que algo no iba bien. Recuerda aquel día con una claridad escalofriante. El encierro en el cuarto al final del pasillo, las puertas cerradas, la gente entrando y saliendo, el ambiente enrarecido, cargado de secretos. A ella y a su hermano trataban de mantenerlos ocupados. Les hablaban de cosas triviales, les ofrecían distracciones, como si una película o un juego pudiera silenciar el eco de lo que ya estaba ocurriendo a su alrededor. Les pedían que se quedaran en otra habitación, les cerraban la puerta con dulzura, pero también con urgencia, como quien intenta contener una tormenta tras un cristal. Sin embargo, los niños, aunque aún no tengan las palabras precisas para nombrar lo que sienten, perciben el cambio en la atmósfera. Intuyen el dolor en el rostro de los adultos, advierten la tensión en los silencios prolongados, en las miradas esquivas, en el temblor de una voz que intenta fingir normalidad. Ella, con apenas 10 años, sentía que el mundo, tal y como lo conocía, estaba empezando a tambalearse. Y aunque no sabía exactamente qué estaba ocurriendo, había algo dentro de ella que le gritaba que no era un día cualquiera. No hizo demasiadas preguntas. Quizás por instinto, por temor o por respeto a un dolor que aún no comprendía. Simplemente asumió, como solo los niños saben hacerlo, que debía obedecer, que debía marcharse con la mochila que alguien preparó deprisa, con lo justo para pasar unos días. No hubo abrazos largos ni palabras reconfortantes. No hubo promesas de que todo estaría bien.
Solo un beso en la frente, un roce en el hombro y la orden, silenciosa pero inapelable, de que debía irse a casa de sus tíos, Aniceto y Mari Carmen. La despedida fue breve, casi mecánica. Ninguno de los adultos tenía el ánimo para sostenerla más de lo necesario. En el ambiente flotaba una tristeza espesa, casi irrespirable, que se agarraba a la piel y al alma. Y en medio de ese vacío, ella se fue. Se fue con la sensación de que dejaba algo atrás que no volvería a encontrar nunca más. Que algo, alguien, estaba por desaparecer. Y aunque aún no podía nombrarlo, su corazón ya empezaba a dolerle. Con el paso del tiempo, esas emociones no desaparecen. Se esconden, se adormecen, se camuflan entre los días buenos, entre las nuevas etapas de la vida. Pero no se borran. Siguen ahí, latentes, esperando el momento de reaparecer. Y basta con un recuerdo, una noticia, una imagen que resuene con aquel dolor infantil, para que todo regrese con una fuerza devastadora. Eso es lo que ha ocurrido ahora, cuando los acontecimientos recientes en torno a Michu han vuelto a remover el pasado. No se trata solo de lo que vive ella hoy, sino de lo que revivimos muchos al ver esa injusticia repetirse, esa falta de humanidad disfrazada de espectáculo. Las pérdidas que no se sanan se quedan abiertas, como heridas invisibles que supuran cada vez que se rasgan. Y ahora, de nuevo, se han rasgado. No por casualidad, sino por un sistema mediático que ha hecho del dolor ajeno su principal fuente de entretenimiento. Y en este contexto, voces como la de Pi se han alzado con valentía para señalar lo que muchos callan. Denuncian sin tapujos a quienes, desde sus tribunas televisivas, han hecho carrera vendiendo intimidades ajenas, manipulando emociones, traficando con la memoria de otros. Terelu Campos, por ejemplo, es una figura que ha estado durante años en el centro de ese engranaje. No solo por contar su vida, sino por lucrarse con los dramas de los demás, por formar parte activa de campañas de desprestigio donde incluso menores de edad han sido utilizados como piezas dentro de un tablero cruel. La audiencia, que ya no es tan ingenua como antes, empieza a cansarse. La hipocresía cansa. Indigna ver cómo algunos, que en su momento participaron de estrategias mediáticas moralmente cuestionables, ahora se erigen en jueces de la verdad, en portavoces de la justicia, en guardianes de una legalidad que antes pisotearon sin escrúpulos. Ese doble discurso, ese cinismo disfrazado de elegancia, es lo que más repulsa genera. Porque no se puede hablar de respeto cuando se ha contribuido activamente a la destrucción emocional de personas que no podían defenderse. Y en medio de este panorama desolador, hay una sensación que se extiende con fuerza entre quienes de verdad amaban a Rocío Jurado, que España no solo perdió a una voz irrepetible, a un artista colosal, sino también la posibilidad de honrar su memoria como se merecía. Lo que debía haber sido un homenaje honesto, completo, que mostrara la complejidad de su vida, su carácter indomable, su generosidad y su talento, ha sido reemplazado por un desfile de lágrimas prefabricadas y omisiones estratégicas. Se ha reducido su legado a lo que conviene, silenciando las partes que podrían incomodar a ciertos nombres, a ciertas esferas. Ella, que cantó con el alma, que rompió moldes, que defendió sus ideas con firmeza en un mundo de hombres, merecía más que un montaje televisivo donde lo emocional se utiliza como cebo y donde las relaciones familiares se manipulan al antojo del guión de turno. Merecía integridad. Merecía valentía. Merecía que se contara toda la verdad, no solo la versión que se ajusta a los intereses de la cadena. Y mientras tanto, Gloria sigue caminando. A veces a paso firme, otras tambaleándose. Pero sigue. Porque ha aprendido a vivir con ese peso en el pecho, con esa mezcla de orgullo y tristeza, con ese recuerdo que no deja de doler. Y no está sola. A su alrededor hay una comunidad creciente de personas que no se conforman con lo superficial, que no se tragan cualquier montaje, que saben distinguir entre espectáculo y verdad. Personas que valoran el respeto, la memoria y la justicia. Que saben que contar la historia completa no es un acto de revancha, sino de dignidad. Gracias, de verdad, a quienes seguís aquí. A quienes no os calláis, a quienes compartís, comentáis, apoyáis. A quienes entendéis que este trabajo no es fácil, que enfrentarse al poder mediático, a la narrativa oficial, a la maquinaria del morbo, requiere coraje. Si valoráis este esfuerzo, si os resuena esta manera de narrar, si sentís que esta voz también es vuestra, dejad un me gusta y suscribíos. Porque esto no va de audiencias, va de verdad, va de no olvidar, va de dar voz a quienes otros quisieron silenciar. Y seguiremos, una y otra vez, contando lo que muchos no se atreven ni a mirar. Porque alguien tiene que hacerlo. Porque alguien tiene que decirlo.